Miren que quiero hacer memoria de cosas que no me parecen muy espirituales. Desde el 2007 para acá, Ecuador vivió como un tsunami de cosas, ¿no es cierto? Hablo a nivel de gobierno. ¿Y sabe lo que pasó? Nos enseñó toda esa experiencia hasta este día a aplaudir ampliamente o a odiar públicamente. Porque no nos cayó bien, ¿no es cierto? Las maneras y todo lo demás. ¿Cuánto hemos aprendido a aplaudir y a odiar el trabajo de nuestros líderes políticos? Y se mete tanto acá en el fondo que olvidamos que somos iglesia y que somos hijos de Dios. Y hacemos espacio para tener ciertas preferencias. ¿No están allí algunos de ustedes? Vaya, vea que la iglesia no es política, pero el corazón de ustedes es un corazón político también. Como no, pues mis hermanos venezolanos, ninguno de ellos ha bendecido a su líder que todavía sigue en pie. Tal vez por allí uno o dos, pero si hasta los ecuatorianos que nada tenemos que ver con un líder de allá, aprendemos a odiar. Y me he preguntado por qué. Y durante esta semana ha sido una lucha continua. Porque he querido que este mensaje fuera muy espiritual después de que pensaba que tengo que celebrar la cena y luego hablar de esto. Puede ser que en esta mañana usted saque todo su arsenal para decirle de frente a Pablo: odio que hayas escrito eso porque no me gusta. Y que de la manera más humana y desatinada usted diga: así dice la Biblia, pero yo no creo. ¿Sabe qué fuerte es eso? ¿Acaso Dios ha hecho una propuesta de las mejores propuestas en la historia de la humanidad? Que la iglesia fuera lo que realmente es en el corazón de Dios. Y nos puso acá y estamos aquí para, de pasito, para ir adelante y hacia la eternidad. Para ser iglesia. Y allí nos encontramos. Y algunos nos dicen tarea de hipócritas, ¿no verdad? Y otros nos dicen dogmáticos, cuadrados, que no salen de eso. Y otros nos dicen falsos, mentirosos, porque no viven lo que predican. La iglesia está llena de calificativos. Y cuando vamos a la palabra nos encontramos, sí, no me promete la iglesia o el Señor no me promete perfección mientras estamos acá. Pero tenemos una misión muy clara que tenemos que dar seguimiento. Pues, antes de orar, haré algo de introducción, aparte de lo que ya he hecho. ¿Tiene en mente cuáles son los tipos de gobiernos que le pasa por la mente y dice sí? Y sin duda salen algunos como democracia, por supuesto. Por supuesto, monarquías y aristocracias que todavía hay en nuestro mundo. Y por supuesto que hay tiranías también. Y cuando pensamos en tiranías, pensamos en lo malvado, en lo horrible. Y pensamos que o aristocracia o monarquía será algo maravilloso. O pensamos que la democracia
Es lo mejor que hay. ¿Sabe que toda la experiencia de Dios dada al pueblo de Israel no fue democracia? Ni tampoco fue monarquía, ni aristocracia. Fue una teocracia que pintaba muchas veces a ser o monarquía o aristocracia o tiranía, porque así se manejó el pueblo de Israel. Mis hermanos, se ha dicho que lo que se encuentra en el pasaje que no he anunciado aún, que vamos a ver hoy día, de Romanos 13, los primeros 7 versículos, han causado tanta controversia en el ámbito cristiano, entre hermanos comunes y corrientes y entre los hermanos que están por acá arriba con mucho conocimiento. Ha sido pero de mucha preocupación y duda. Debemos tener en claro que lo que la Biblia habla de nosotros no nos plantea que pensemos y que vivamos como que acá vamos a quedarnos por la eternidad. Porque por eso nosotros tenemos calificativos para nuestros líderes y preferencias y les damos la espalda y hacemos muchas cosas. ¿Cuán equivocados podemos estar cuando actuamos de esa manera? La Biblia es clara en decirnos que nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero un momentico, porque yo tengo una cédula que me dice que me llamo Sixto Napoleón Gamboa Hervas y que nací el 5 de julio y ya les estoy dando una buena idea. Y que soy ecuatoriano casado con Joy, que no quiere actuar como ecuatoriano. Claro, soy ciudadano ecuatoriano. Y a donde me vaya, y aunque renuncie a mi ciudadanía, en el fondo voy a ser ecuatoriano. En el fondo voy a ser ecuatoriano. Lo que sí debemos tener muy en claro es que debe haber un balance entre estos dos aspectos llamados ciudadanías. Cierto es, yo soy ciudadano del Rey, mi Señor y mi Dios. Y debo tener mayor conocimiento cómo vivir bajo ese estándar y a la vez también eso influye para ser un buen ciudadano ecuatoriano. Aunque me lo han dicho, que el momento que uno como ciudadano de un país que llega a ser buen ciudadano, empiezo siendo mal cristiano. Porque empiezas a dar tanto y a alejarte de la ciudadanía verdadera tuya. Y es así en realidad. Recordemos que el momento histórico cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ¿sabe cuál es el momento histórico? La iglesia ni siquiera era grande en Roma, porque Pablo escribe a los cristianos de Roma. Escribe cuando la iglesia vivía en un ambiente de autocracia. El César, por supuesto que tenía autoridad unilateral. A este hombre no podía nadie venir y opinar para hacer algo diferente. Además, el César se consideraba como el que quiere volver a Ecuador. Nada que ver. Como el que quiere reinar en Venezuela. Nada que ver. Como el que quiere decir cómo se gobierna en el mundo desde Norteamérica. Nada que ver. Este hombre se mandaba a erguir estatuas en diferentes provincias para que le rindan culto a César. Así nomás era.
Téngale miedo cuando hay imperios en el mundo. Puede ser los imperios de América o los imperios de Europa o unos que simulan ser imperios en Asia y otros en África. Hay que tenerles miedo. Hay que tenerles miedo. Pero a este César le rendían culto. Entonces, si a este César, que todavía no quiere decir cuál es el nombre, algunos de ustedes recuerdan quién era el que gobernaba durante el tiempo cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. No era ningún buen amigo de los cristianos. Ningún buen amigo de los cristianos. Y por eso llegó a erguir estas estatuas para que le rindan culto. Y quien no le rendía culto eran enemigos y eran castigados, temidos, por supuesto. El sistema romano se caracterizaba por permitir tener autoridad en las provincias. Por eso es que el rey Herodes en la nación de Israel tenía autoridad, una autoridad extrema, que cuando escuchó del niño que iba a nacer y que se llamaba rey, mandó a matar a todos los niños en aquel entonces. Entonces, una confabulación increíble. Cuando pensamos qué gobierno es perfecto, miren, no había uno. Ni el que oprimía ni el oprimido. A pesar de que le daba tantas libertades a la nación de Israel. En realidad, la manera de cómo gobernaba el Imperio Romano. Se habla de que más del 50% eran esclavos, porque al ir y conquistar les convertían en esclavos a la mayoría. Nada diferente a lo que pasa ahora en cualquier ambiente de imperios. Nada diferente. Llámelo Rusia, o llámelo China, o llámelo Estados Unidos de Norteamérica. No importa, no importa. Permítame leer el pasaje y luego voy a orar. Y dice así el pasaje de Romanos 13, 7 versículos controversiales. Y dice así, lo tiene allí en su teléfono, en la Biblia. Estamos listos. Si no lo tiene, escuche con cuidado. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Yo pensé que era otro mi Dios, está diciendo ahorita, ¿no es cierto? Porque ¿quién le va a gobernar ahorita que viene en agosto? Espero que usted tenga recuerdo de esto. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberíais tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir los propósitos específicos o el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Subrayo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben,
paguen los impuestos y demás aranceles a quienes corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Tremendo. Y les pregunto, ¿le gusta lo que acaba de decir Pablo? Bueno, ¿qué tal si oramos y pedimos que el Señor le dé a usted oídos y corazón? Señor, dejamos en tus manos el resto de este tiempo para meditar en lo que estamos viendo en este capítulo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pienso si este aviso nos llegaba a manera de carta esta mañana, diciéndonos, léase a todas las iglesias de Ecuador, y que viene del presidente del Congreso o que nos llega del secretario de Estado, ¿cómo sería la reacción? ¿Cómo sería la reacción? Tremendo, ¿verdad? Así que rápidamente déjeme revisar algunos aspectos de lo que acabamos de leer y traerle aquí a su memoria lo que Jesucristo tuvo que vivir. Jesús hizo declaraciones, pero muy puntuales, para tener claridad del rol de la iglesia. Pensemos en esto entonces. Y les quiero citar lo que dice en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Este mundo puede ser podrido y puede ser bien manejado, o puede tener las mejores autoridades o las peores autoridades. Hay un rol bien claro para la iglesia. Y allí usted discuta con Dios si esto no le parece bien. Que usted está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo. No dice que tiene que ser sal de la tierra donde es fácil y donde es bueno, o luz del mundo donde es más agradable para mí. Simplemente esa es la descripción de mi perfil. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa fue la oración que hizo Jesucristo con respecto a la iglesia, con respecto a nosotros. Pero sabe, cuando el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, dice: sométase a toda persona, eso me incluye a mí. Y le incluye a usted, no importa cómo piensa y lo que crea. Cuando la palabra de Dios es vista como autoridad y considerada como autoridad, por fe o si no le gusta, la palabra es autoridad. Y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. El término sométase me causa mucha preocupación, incomodidad, me causa problemas. A usted también, ¿verdad? Es que la Biblia no solamente aquí usa el término sométase. Es el mismo término que les dice a las mujeres: sométanse a los esposos. Y sométase no es un sometimiento torpe, inconsciente. Es un sometimiento a partir de quién soy yo, como bendecido de parte de Dios. Cuando tenemos a un delegado, un delegado diplomático en nuestro país, si bien es cierto, aquí hay una burbuja que le representa, ¿no es cierto? Y no puede ser violado por este país. Pero cuando viene acá tiene que comer pan de Quito, tomar el agua de Quito y comer las legumbres
crecidas acá en Quito y tiene que vivir como viven los quiteños. Pero puede ser que el Señor sea alemán, o sea americano, o sea de cualquier otro lugar. ¿Sabe qué increíble cuando pensamos en eso? Dios me ha puesto aquí, estoy consciente cuando Él me dice, sométete mientras estás allá y eres mi hijo, sométete. Es interesante. Ahora vuelvo a lo que dije al principio. ¿Sabe cuando Pablo escribió esta carta quién era el emperador? Ya se recordó. Duro, en alta voz. Nerón. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece que mi amigo apóstol Pablo le escribe a la iglesia de aquí y Nerón está sobre nosotros y tiene pero muy afilada la guillotina y muy lista la horca y tiene la cruz, ahí todas las cruces necesarias y un poco de fuego para también hacernos hogueras, ponernos en la hoguera? Escribe durante ese periodo. Nerón era el que estaba gobernando en aquel entonces. Escribe Pablo más o menos en el año 48 la carta. Y en el año 64 se cree que Nerón voló la cabeza de Pablo y la cabeza de Pedro. ¿Cómo es justo entonces que Pablo haya escrito diciendo sométase a toda autoridad? Es decir, a Nerón y a todas las autoridades de las provincias y los que tenían que asegurarse que el imperio continúe. No tiene sentido. Me causa preocupación, me duele en el alma. No pienso que puedo ser un buen cristiano. Allá me voy para decirle qué hipócrita, qué feo, qué malo. Si es Dios, a Dios con Dios. ¿No has pensado así a veces? Qué tremendo, ¿verdad? Pero así es como hace. Tremendo. ¿Sabe? Un dato histórico particular que yo creo que ustedes todos deben reconocer. Si sabe que en el año 64 por ahí, dice la historia, que Roma experimentó un incendio terrible, ¿verdad? Y ese incendio dice que duró entre 6 días, 7 noches, hasta que lograron sofocar. Se llevó una gran parte de la ciudad. Claro, al pasar el tiempo, se dan cuenta que el mismo Nerón, que iba gobernando ya más de 8 años, casi 10 años, y tenía tantos enemigos y la posibilidad de que le remuevan, y aún pensaba que su misma esposa y su madre se habían confabulado en contra, les mató a su esposa y a su madre y pensó, puedo incendiar la ciudad y ya sé cuál va a ser el chivo expiatorio. Y ustedes saben cuál fue el chivo expiatorio. La iglesia, los cristianos de Roma. Entonces, ¿cómo habrá sido eso? Y punto seguido ocurre en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo, el sacrificio de la vida de Pablo y la vida de Pedro. Wow, bárbaro cuando pienso en eso. Y así es como la iglesia se desarrolla. Note que fue durante este gobierno, ¿no?, que Pablo escribe esas palabras. Cuán difícil es entender. Cuán difícil es entender. Usted diría ahora, ¿y qué si mi gobierno es un gobierno tirano? Pero usted es un embajador de Jesucristo. Nadie le dijo que aquí va a vivir por siempre. Las posturas que tomamos son realmente raras. Lo que Pablo termina diciendo aquí, lo que Pablo escribe es, tengan respeto de sus autoridades. Sométanse, tengan respeto.
Tendré que hacer algunos sacrificios porque las cosas que yo he dicho en mi corazón sobre el presidente del Ecuador, sobre el presidente del Congreso, sobre todos los que están en la judicatura, sobre los que lideran ahorita mismo la justicia. Y sabe, aquí nos encontramos, porque yo puedo decir esto y no tengo la opción de darles la palabra, porque dirían, no, pastor, usted está equivocado, porque ella es bonita, porque él es bonito. Qué fácil es tomar posturas, ¿verdad? Qué fácil es olvidarnos de que yo soy embajador, no debo inmiscuirme en las situaciones que pasan en este mundo. Y yo termino siendo como casi un rebelde, me uno a los rebeldes para querer minar lo que está haciendo este gobierno o lo que hace un líder. Todavía esta no es la enseñanza que vamos a ver antes de las elecciones en agosto, y sí quiero dedicar un tiempo para hablar sobre esto. Pero a la iglesia le dice, sométase, pero lo que debemos saber como iglesia es que yo tengo mi carta de mi Rey y Señor. Y esa carta se llama el Evangelio de Justicia. Y esa carta se llama la luz y la sal. Entonces, ¿por qué tengo que amargarme pensando en lo que me ofrece el reino de este mundo? ¿Por qué? El Evangelio no se somete a nada. A mí me dice que yo mientras estoy de paso me someto, pero el Evangelio no. Entonces debo tener una actitud diferente cuando pienso que el Evangelio no se somete a nada. El Evangelio no negocia con los artículos, con las nuevas leyes, con toda la norma nueva, no. Si el Congreso saca, lo cual lo ha hecho, cosas contrarias y directas hacia la palabra de Dios, sabe que yo diría ampliamente, el Evangelio de Jesucristo no negocia con esta ley que promulgó durante este periodo los padres de la patria. No, pues, no, para nada, ¿verdad? Y sabemos todo lo que ha hecho. ¡Wow! Es increíble. No lo que ha hecho solamente el Congreso ecuatoriano. La legislación ecuatoriana, si no hace lo mismo que han hecho los de Suecia, los de Alemania, los de Inglaterra, los de Canadá y Estados Unidos, es caduco. De modo que hay que sacar leyes que diga, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y más adelante les menciono de qué nomás estoy pensando. Toda autoridad proviene de Dios. Nuevamente, si toda autoridad proviene de Dios, entonces esto me causa preocupaciones. Es difícil bregar con esto. Pablo nos confronta con una verdad inmutable. Y esa verdad inmutable se llama soberanía. Dios es soberano y nos dice de manera puntual, toda autoridad es puesta por mí. Seamos claros. No porque Dios dice toda autoridad es puesta por mí, puedo decirle, Dios, te has equivocado, pues porque mira el famoso de acá arriba, de más al norte de Colombia. Y mire lo que pasa con el de Europa de recientemente, ¿no? No dice que pone a autoridades genios,
Les dice que son puestas por Él. Es decir, ellos darán cuenta a Dios por su gestión. No más. No me dice que serán cristianos, como se supone que, y llora la iglesia de Norteamérica cuando dice, en el siglo pasado los presidentes eran cristianos y los abogados y las escuelas y las universidades eran cristianas. Y miren ahora con estos que vinieron del lado del partido del diablo, dicen algunos, no, los demócratas. Porque los republicanos son de Dios. Y si estuvieran aquí, algunos americanos no me daría empacho en decir lo mismo. Si sabe que la iglesia no está llamada a transar con ningún político, con ningún gobierno, para nada. Yo me atrevo a decir que mucha de esta iglesia que ha transado con partidos políticos, con poder inmenso acá en este mundo, esa es la iglesia que tiende a ser la gran ramera del Apocalipsis. Así es. Porque no somos iglesia para transar con ningún partido político, ningún gobierno, ninguna postura política. No es así. Ahora, es incomprensible todo esto, ¿verdad? Y déjeme compartir lo que vivió Jesucristo frente a Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato le cuestiona, y les leo lo que dice en Juan 19 del 10 al 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahí está. ¿Está equivocado Jesucristo? Yo debería tener el mismo concepto. Este verdugo que está subiéndose al poder aquí en este próximo periodo, tengo que tener claro en mi corazón, está puesto por Dios. Y debo honrarle. Y debo orar por él o por ella. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Bueno, la tendencia de los gobiernos al momento es aplicar una agenda global. Y nos harían lo mismo. Tienen la autoridad para hacer todo lo que quisiera. Pero recordemos esto que dice el Señor. No tendrías autoridad si no te fuera dada por Dios. Es decir, mira, aunque creas, no creas, seas cristiano, seas lo que seas, creas en Dios, creas en la brujería, creas en lo que sea. Mira, Dios te puso ahí y le vas a dar cuentas a Dios. Nada más. Recuerda lo de Faraón. Lo de Faraón es interesante. Cuando Dios hablaba que deje ir al pueblo de Israel. Y no le dejaba ir. Y Dios le dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Recuerdan ustedes la locura de Nabucodonosor? Cuando en el sueño empieza a soñar cosas y en el sueño Dios le dice, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y todo lo que Él quiera hará. No es que estamos viendo a un mundo donde Dios ha perdido control. Porque entonces empezamos a hilar fino y decimos o se escucha y dicen, si Dios es Dios, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la muerte de los niños? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Diría tomando las palabras de Jesucristo cuando le cuestionaron, ¿por qué hay el divorcio? Y dijo el Señor, Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. Y es más fuerte Pablo cuando dice en Romanos 1, que ya que decidieron hacer estas cosas indignas, Dios les dejó
que hagan esas cosas indignas. Déjeme ir terminando. ¿Cuál es la razón de este gobierno que nos dan, que nos explica Pablo? Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. Y la verdad, mis hermanos, las autoridades están para poner orden. Al fin, Ecuador es lo que es por las leyes que tiene y por las autoridades que tiene. Le guste o me guste o no. Dos aspectos que aparece que dice Pablo aquí. Dice que es para proteger y número dos, para castigar. Que lo hagan bien o no lo hagan bien, deje que Dios les juzgará. Por seguro. Pero me llama la atención cuando Pablo usa un término muy particular. Versículo 4 dice que las autoridades son servidores de Dios. ¿Aceptarán ellos esa declaración? Ni les importará, ni les interesará, para nada. ¿Pero qué a la iglesia? Porque sabe el término que usa, siervos de Dios, ¿sabe lo que quiere decir? Son ministros de Dios, no ministro público. Dice que son ministros de Dios. Es la misma palabra que se ocupa, ya puede ser para pastor. Así que bien podemos decirle, por allí viene un capitán de la policía y de pronto puede decirle: hola, ministro de Dios, ¿qué quiere? La idea de tener respeto llega hasta ese nivel que Pablo usa términos que nosotros usamos con las autoridades de la iglesia. Son ministros. Y claro, dice que son siervos de Dios. Usted dirá, ¿este será siervo de Dios? ¿Ha de ser del diablo? No, de Dios. Claro, porque es terrible lo que pasa. Así que, mis hermanos, para proteger y para castigar está puesto. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido castigados cuando nos atraparon, hablando solamente del control de la policía que tiene por pasar el límite de velocidad? Por lo menos a mí sí. ¿Ustedes no? ¿Le dieron billete? No. No, los ecuatorianos no hacemos eso. Están para castigar y no nos gusta el castigo. Ahí son malos. Ahí son malos. Mis hermanos, ¿cómo no recordar lo siguiente? La iglesia. La iglesia ha tenido que experimentar tanta situación sumamente crítica. Las normas que puso Hitler no solamente fue en contra de la iglesia, fue en contra del pueblo de Dios, fue en contra de las naciones vecinas, fue en contra de todo el mundo. Ustedes recordarán el tema de tomando de la Biblia, cuando el faraón pidió a las parteras que cada vez que nazca un niño, si es varón, que lo elimine. ¿Y qué pasó? Desobedecieron las parteras, ¿verdad? Claro. ¿Recuerdan ustedes ante el edicto de Nabucodonosor de que tienen que comer la comida y la dieta del rey y el vino? Y Daniel dijo, no. Y recuerdan ustedes, sí, Daniel 3, cuando levantó esa estatua y dijo que todos tienen que inclinarse y adorar. ¿Qué hizo Daniel? No. Y recuerdan en Hechos el capítulo 5, cuando el Sanedrín se reúne porque los discípulos no se callaban por nada. Tráiganlos a estos gritones y vienen los discípulos.
Les mandamos a decir que se callen. ¿Qué pasó? Y los discípulos le dicen en la cara: vale obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Sabes? Si pensamos en una forma de rebeldía civil, sería esa que tiene una raíz cuando las normas violentan la norma de Dios. Pero no porque yo sea de mi partido X y no me gusta el partido otro. Y allí podemos lanzar piedras. Y no está bien, no está bien, no está bien. ¿Sabe el dolor más grande? Los congresos de las naciones vecinas y tal vez la mayoría de los congresos del mundo han sacado leyes del matrimonio igualitario, matrimonios entre el mismo sexo, leyes que favorecen la pedofilia, leyes que favorecen el aborto, leyes que favorecen la muerte capital, leyes que promueven el enriquecimiento de los que ya son ricos. Y quiero decirle, la iglesia ha sido contemplativa. Pero si ahí están violando las normas dadas por Dios. Recuerde que nosotros empezamos a tolerar lo que la nueva generación empieza a decir. Nos importa no ofenderles mucho más que la violación a las normas de mi Dios, de su palabra. Así que el desafío en esta mañana antes de salir es llevarnos esto. Porque es que ya no me afecta escuchar que las leyes nos han llevado en esa dirección. Puedo pedir a ustedes, jóvenes que van a tener hijos, ojalá que sus hijos sean abogados, ojalá que sus hijos sean jueces, ojalá que sus hijos lleguen a ser políticos. Y ahí en la palestra de la política les digan: así no, así no. Porque yo tengo a mi Dios, las leyes aquí dicen que no. Seremos minoría, pero les diremos que no. ¿Cómo terminamos esta mañana? Sí, permítame decirle, mis hermanos, que la iglesia somos nosotros. Yo soy la iglesia. Cuando hablo de que la iglesia debe denunciar, cuando hablo de que la iglesia es permisiva, cuando hablo de que la iglesia es contemplativa, no estoy hablando de la iglesia institucional u organizacional. Estoy hablando de la persona iglesia, de usted y de mi persona. ¿Qué pienso con respecto a todo esto? ¿Cuán claro estoy con la palabra? Jesucristo lo dijo con tanta claridad a Pedro, que la iglesia es tan poderosa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seamos iglesia para reclamar lo que nos corresponde. Seamos iglesia. Oremos. Querido Padre, gracias Señor por esta oportunidad de reflexionar y Señor de volver a ti para decirte gracias, porque no hay incoherencia en lo que tú, Señor, nos has dicho de la iglesia y cómo vivir en este mundo. Enséñanos, oh Señor, a vivir de tal manera que tengamos el respeto necesario y tener, Señor, todo el cuidado
con los gobiernos terrenales, pero a la vez para que aprendamos también a poner en alto, Señor, todos los principios que tú nos has dado. El hecho de que tú eres nuestro Rey, Señor. Gracias, nos encomendamos en tus manos, Padre. Gracias, gracias por tu palabra y por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.